El Día de Acción de Gracias, o conocido como el Thanksgiving, es uno de los días más importantes que se festeja aquí en este país, en Estados Unidos. Pero ¿cuál es la historia o qué nos habla acerca del Thanksgiving? Se recuerda que en un tiempo de persecución, un grupo de puritanos, persecución religiosa, un grupo de puritanos salió de Inglaterra para poderse establecer en tierras de este país, para poder formar una comunidad con sus propias creencias, con su propia fe, con sus mismos principios bíblicos. Los puritanos eran personas protestantes que no estaban de acuerdo a la iglesia anglicana que había sido fundada por Enrique VIII en Inglaterra. Las prácticas de la iglesia ya se estaban saliendo de los contextos bíblicos, y los puritanos eran protestantes que se estaban levantando y que no estaban de acuerdo con Enrique VIII y cómo se estaba manejando la iglesia, saliendo de este país y haciendo una embarcación en un buque conocido como Mayflower, que traducido es Flor de Mayo. Era un buque tal vez viejo, pero todavía fuerte, pero que duró casi más de 2 meses su embarcación para llegar a América del Norte y poderse establecer en Plymouth, Massachusetts. El 11 de diciembre de 1620, aproximadamente hace 400 años de este acontecimiento. Aunque los historiadores difieren en sus fechas, unos dicen unas fechas, otros dicen otras, pero aproximadamente en estas fechas fue cuando sucedió este acontecimiento. Los puritanos, o conocidos como peregrinos, no se dieron cuenta a lo que se iban a enfrentar, que llegando a estas tierras se enfrentaron al duro invierno, ya que los que hemos vivido en este país, en el norte, hemos experimentado a veces inviernos hasta 30 o 40 grados bajo cero. Ellos no estaban preparados para esto y lamentablemente muchos de ellos murieron. 48 peregrinos murieron, pero si no fuese por la ayuda de los indios Wampanoag, que pudieron tener compasión de ellos y ayudarlos para poder soportar y poder sobrevivir el duro invierno de ese tiempo. Los indios aún les ayudaron a cazar aves silvestres, como lo que eran los pavos, y de esa manera ellos se alimentaban. La cantidad de calabazas que podía salir de la tierra, del fruto de la tierra, era también un alimento para ellos, que las podían cocinar y se alimentaban de ello, de calabazas, de pavos, y de esta manera ellos podían sobrevivir. Los indios les enseñaron a sembrar maíz, aunque tenían que esperarse hasta el siguiente otoño para poder cosecharlo. Los peregrinos estaban tan agradecidos con los indios por el apoyo que habían tenido de parte de ellos, que al final del otoño del siguiente año de 1621, con ese corazón agradecido, invitaron a los indios Wampanoag y poder compartir los alimentos con ellos en una actitud de agradecimiento y darle gracias a Dios por todo el apoyo y la provisión que habían tenido de parte de nuestro Creador. Fue un momento inolvidable, un acontecimiento importante, que esta historia se dio a conocer en toda la nación, que finalmente Abraham Lincoln en 1863 lo estableció como un día nacional para celebrarse el último jueves de noviembre, celebrarse la fiesta de Thanksgiving. Y finalmente en 1941 el Congreso lo proclama como un día feriado, como un día importante en todas las familias, en toda la nación, que tenía que guardarse como un día de acción de gracias. Este acontecimiento podemos entender que esta nación ha sido fundada con principios bíblicos, con principios de Dios. Parte de la historia nos habla de esto, en donde tenemos que dar honra a Dios y darle gracias por las bendiciones que Él nos ha dado. La historia de los peregrinos
se está repitiendo día tras día con cada una de las familias que hemos venido a este país, tanto como mi persona, mi familia y muchas familias hispanas y de otros países. Podemos contar nuestra historia, cómo llegamos a este país. Algunas familias han llegado sin provisiones, sin dinero, sin ropa, sin calzado. Algunos de ellos cruzando el desierto, algunos de ellos cruzando el río, algunos de ellos pasando enfermedades, pasando hambres. Algunos de ellos han muerto para poder llegar a este país. A mi persona me han pedido que pueda realizar servicios fúnebres sin el cuerpo presente, en el dolor de algunos hispanos que han perdido a sus seres queridos en el desierto cuando no pudieron llegar a este país. Y qué difícil es cuando estamos ante esas personas con el dolor en su corazón cuando pierden a sus seres queridos. ¿Cuántos hispanos al no poder regresar a sus países han tenido el dolor, el sufrimiento de perder a sus seres queridos, de perder a sus padres y no volverlos a poder ver nunca más? Se tiene que pagar un precio para poder llegar y establecerse en este país. Hace muchos años me pidieron la ayuda cuando hice un viaje a San Francisco, California, y pasando por el estado de Arizona, un varón me pidió, me suplicó que recogiéramos a su esposa, que estaba como cautiva por algunas personas conocidas como coyotes, que no la querían soltar. La dejaron sola en un lugar en el estado de Arizona, y cuando fuimos a recoger a esta señora joven, la pudimos entregar nuevamente acá en el norte a su propio esposo. Lamentablemente ella llegó embarazada porque la habían abusado y ella había quedado embarazada, y cuando dio a luz a 2 bebés varones que eran cuates, y el papá el esposo tuvo que enfrentar esta situación y ser padre de estos 2 pequeños. Cantidad de historias podemos contar acerca cómo los hispanos y personas que llegan de otros países tienen que sufrir y pasar este sufrimiento para poder llegar en este país. Pero después de todas las cosas, a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de soledad y a través de tribulaciones, nos hemos dado cuenta la recompensa, la bendición que muchos de nosotros hemos podido salir vencedores y victoriosos al ver a nuestros hijos sobresalir, al ver a nuestros hijos en buenos trabajos, al ver a nuestros hijos en colegio, en universidades, al ver a nuestros hijos crecer en esta nación, al poder tener nuestra propia casa, al poder tener una iglesia, una casa de Dios en donde podemos predicar su palabra, en donde podemos enseñar a muchos el consejo de Dios. Muchos de nosotros hemos llegado a ser victoriosos en poder levantar nuestros hogares, en poder levantar comunidades en donde el mensaje de Dios es proclamado, y a pesar de todas las pruebas, decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Han sido muchas las pruebas, pero grandes bendiciones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. La historia de los peregrinos se sigue contando en cada familia extranjera que llega a este país, pero sobre todas las cosas vemos la provisión de Dios. Que este día de acción de gracias no sea un día de fiesta para celebrar ninguna otra cosa que no sea unirte con tu familia y darle gracias a Dios por tenerte en este país, porque Dios te haya traído y te haya sacado adelante a través de las pruebas, a través de las luchas, y que tengas la paz de Dios en tu hogar, en tu corazón, en tu familia, con tus hijos, y seas un hombre o una mujer de bien para bendecir esta nación y poder bendecir tu familia. Dios te bendiga.